Decide rumbo a las elecciones generales del 2025. En todo este operativo de Uno Decide, anoche en el programa Que No Me Pierda se lanzó la primera encuesta nacional y los resultados, porque todos los precandidatos están bajo la lupa y la población, el ciudadano quiere saber en qué posición se encuentran. Claro, para realizar toda esta encuesta a través de Captura Consulting se han tomado en cuenta diferentes elementos dentro de su ficha técnica, como por ejemplo tomar en cuenta los 9 departamentos, sus capitales, la ciudad del Alto, 47 provincias, y de acuerdo a su informe presenta un 2,5% de precisamente de lo que es el margen de error, de un 95% de confiabilidad. Hoy tenemos todo el informe también sobre la ficha técnica de Captura Consulting. Ficha técnica, encuesta marzo 2025. Objetivo, relevar indicadores de opinión pública en poblaciones urbanas y rurales del país. Universo, hombres y mujeres mayores de 18 años inscritas en el padrón electoral, residentes en los 9 departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. Muestreo, se implementó un muestreo probabilístico estratificado con una distribución proporcional al peso de cada departamento en el padrón electoral. Tamaño de la muestra, 1.500 encuestas. Margen de error muestral, más menos 2,5% al 95% de confiabilidad para el total de la muestra. Cobertura, nacional, urbano-rural, distribuidas proporcionalmente en las 9 ciudades capitales, más el Alto y 47 poblaciones menores de provincia. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas presenciales, es decir, las entrevistas se realizaron frente a frente, entrevistador, entrevistado, y tuvieron una duración aproximada de 15 minutos, utilizando un cuestionario estructurado. Se emplearon dispositivos móviles para facilitar el control de calidad y el procesamiento eficiente de la información. Periodo de realización del trabajo de campo. Las encuestas se realizaron del 14 de marzo al domingo 23 de marzo. Análisis de datos. El diseño de la investigación y el análisis de los resultados fueron llevados a cabo por el equipo de profesionales de Captura Consulting. Muy importante porque, claro, nos direccionamos a un mes decisivo, un año decisivo rumbo a las elecciones generales. Hoy nosotros le vamos a compartir los resultados de la primera encuesta nacional y lo vamos a hacer también a nivel nacional junto a nuestros colegas que ya nos acompañan en el Mañanero Cochabamba y La Paz. Saludamos a Mariana desde Cochabamba y César también ya está listo desde la ciudad de La Paz. Muy buenos días a ambos. Claro, vamos a dar a conocer en los próximos minutos lo que es esta fotografía real, el panorama de la ocupación de cada uno de los precandidatos sobre, claro, esta carrera ya rumbo a las elecciones. Buenos días, ¿cómo están? Mariana, adelante. Gracias, Stephanie. Buenos días. Un saludo también a César y a todo el país que nos acompaña con esto que es muy importante, que está marcando un antes y un después también en la carrera electoral de los candidatos, tras conocerse la intención de voto de la gente de forma global, pero también de forma departamental. Stephanie, vamos a conocer también diferentes repercusiones con analistas y economistas. Gracias, Mariana. César, muy buenos días. Gracias, un gusto de saludar a las chicas, ¿cómo están? Un placer de saludar a todo el país. ¿Listos para compartir y analizar lo que ha sido la primera intención de voto presentada por Uno Decide para todo el país? ¿Estamos listos? Comenzamos. Comenzamos, claro que sí, le presentamos a continuación la fotografía real. ¿Qué ocupación tiene cada uno de los precandidatos rumbo a las elecciones generales en este primera encuesta nacional que se ha presentado anoche en el programa Que No Me Pierda y hoy se lo presentamos también en el Mañanero? Atención, y la consulta fue la siguiente a nivel nacional. En Bolivia, elecciones generales. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Es la consulta realizada. Ocupa Andrónico Rodríguez un 18% en el primer lugar. Le sigue Samuel Doria Medina con un 17%. Tercer lugar ocupa Jorge Tuto Quiroga con un 16%. Cuarto lugar, con un 13%, Manfred Reyes Villa. Quinto lugar, 11%, Chiyun Chung. Sexto lugar, con el 1%, Luis Arce Catacora y un 4% que representa a otros. Un 6% ha dicho ninguno y un 14% ha respondido que no sabe si las elecciones presidenciales fuesen este domingo, por cuál de los candidatos votaría. Esta es la fotografía real de cómo se encuentra la intención de votos y la posición de cada uno de los candidatos. Pero atención porque tenemos el análisis a nivel nacional también con relación a estos resultados que ha lanzado la encuesta nacional. Me acompañan de este lado y saludamos
al analista que me acompaña en esta oportunidad, William Herrera. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Sus impresiones de esta fotografía real. A ver, no están todos los que son ni son todos los que están. Digo, hay precandidatos que no están ahí. El caso de la señora Amparo Vallivian. Posiblemente no se sabe qué va a pasar con Rodrigo Paz, por ejemplo, qué va a pasar con Jaime Dum, que aparentemente estaría yendo como precandidato. Y además lo ponen a Andrónico, que todavía no es ni siquiera precandidato, ya tiene que hacer campaña, pero él no sabe, creo que es candidato, entonces no deja de ser una cosa bastante interesante. Después esto muestra de que no hay ya un partido hegemónico como lo fue en todo este periodo anterior. Hay un alto porcentaje de indecisos, eso es un dato revelador de la falta de propuesta. Eso posiblemente va a cambiar en la medida en que avance este proceso y los candidatos propongan algo, porque hasta este momento todavía los precandidatos no han propuesto o no han hecho sus ofertas electorales, que se llama, pero esto es positivo, es bueno, es parte de este proceso y que esto permite, por supuesto, ir ajustando todo este tipo de cosas. ¿Sorprende la figura de Andrónico Rodríguez, que lidera esta lista? Yo no sé si ahí hay un tema de tanto ataque al MAS y de repente de pronto quieren que el MAS se han vuelto un poco, lo han hecho un poco medio víctima en este caso al MAS, pareciera, pero insisto, esto es muy dinámico, esto no es definitivo, esto puede cambiar, esto es una primera fotografía y de aquí hasta agosto pueden pasar muchísimas cosas, muchos de ellos no van a estar de candidatos seguramente, posiblemente aparezca alguien más, el caso, insisto, de Rodrigo, el caso de la señora Amparo Vallivian. Entonces aquí todavía no hay nada cerrado, no hay que tomarlo esto como algo definitivo, catastrófico, no, esto todavía, insisto, es un primer intento, una primera fotografía. Esto sirve para este domingo, pero digamos para el próximo domingo puede cambiar todo. Esto es muy dinámico, pero es positivo en el sentido de que va a permitir y de alguna manera va también a obligar posiblemente a ir tomando algunas posiciones, a ir redefiniendo algunas cosas que se han venido haciendo hasta acá. Obviamente llama la atención el caso de la oposición, el caso de Samuel, de Tuto, que anda en una guerra interna ahí, que de repente eso habrá que cambiar de rumbo o quién sabe cuál va a ser la situación a futuro. Lo cierto es que esto es un primer intento, es una primera... ¿qué quiero decir? Una primera foto exactamente de lo que puede venirse, pero no hay nada cerrado, no hay nada definitivo, muchísimas cosas pueden cambiar y no se sabe qué es lo que va a pasar el 17. Seguimos con el análisis y tenemos consultas desde La Paz y Cochabamba. César, contigo. Muchas gracias, un gusto de saludar a todos en el país y por supuesto a nuestro analista invitado, muchas gracias. Llama la atención lo que está pasando, por ejemplo, en esta primera fotografía. Usted decía que esta primera fotografía podría cambiar para el próximo fin de semana, haciendo de cuenta que hoy o si este domingo fueron las elecciones, pero también podría mantenerse, porque los otros precandidatos que usted ha mencionado no aparecen dentro de la intención de voto, es decir, Andrónico Rodríguez no es candidato ni precandidato, pero aparece en la preferencia de la gente. ¿Qué nos muestra que hay una necesidad de tener un nuevo liderazgo? Ahora, ¿qué pasa con las cifras en esta primera intención? Por ejemplo, todos están muy cercanos, Andrónico con 18, los que le siguen con 17 y 16 respectivamente. En el caso de que esta fotografía se mantenga, ¿qué pasaría con la gobernabilidad? ¿Qué opina usted? ¿Perdón? Adelante con la respuesta, doctor. Es que ¿Qué pasaría con la gobernabilidad en caso de que los candidatos, tanto de oposición como de oficialismo? Me estaba distrayendo por las imágenes. Perdón. No, obviamente que esto, insisto, no hay una hegemonía de aquí en adelante. El MAS ya no es un partido hegemónico. Al frente, obviamente, eso va a obligar también a hacer algunas alianzas. Y, por supuesto, que se van a ver que armar bloques, digamos, posiblemente van a haber unos 3 bloques. Por un lado estará pues Samuel con Tuto, por otro lado estará Manfred con el señor Xi, al otro lado estará el MAS, que no sabemos todavía qué va a pasar. Yo me animaría a pronosticar que van a haber 3 grandes bloques, digamos, que son los que de alguna manera van a concentrar la votación el 17 de agosto. Mariana, tenemos consultas desde Cochabamba. Sí, Stephanie, respecto a lo que hacía referencia, si se supone que van a haber 3 bloques, porque Xi y Manfred tendrían una alianza,
No se sabe quién iría como candidato a la presidencia entre Tuto y Samuel, pero ahí hay otro bloque. Y después está Andrónico, basándonos en las encuestas que se han conocido. ¿Podría la oposición ganar en primera vuelta? Todavía es muy difícil en este momento hacer un pronóstico en ese sentido. Habrá que esperar un poquito cómo evoluciona esto, habrá que esperar primero que se definan los candidatos, habrá que ver quiénes son los acompañantes, habrá que ver cuál es cuál es el programa, el plan de gobierno que va a ofrecer cada candidato. Eso también de alguna manera va a terminar incidiendo en la votación. Hay un 20% de indeciso. Esos indecisos en este momento yo diría que son indecisos porque todavía de repente no he encontrado el candidato definido y además no hay un programa de gobierno. Entonces estas cosas van a ir decantándose en la medida en que avance este proceso electoral. Todavía no son ni siquiera candidatos, son precandidatos, insisto, y hay uno que ni siquiera es candidato ni precandidato, que es Andrónico Rodríguez. Entonces, imagínense el nivel de confusión que también ha podido generar esto en un primer momento, o que puede generar en un primer momento, pero todo esto va a ir decantándose, insisto, en la medida en que este proceso vaya tomando forma y cuerpo. Estamos también en el contacto vía Zoom con Franklin Parejas, analista, nos acompaña y claro, escuchando atentamente parte de la entrevista y queremos escuchar nosotros su percepción con resultado de esta primer fotografía real de la encuesta nacional. Franklin, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, la pregunta es si este domingo fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Y presenta una opción limitada de precandidatos porque hay más en todo caso. No obstante, si este domingo fueran las elecciones, con estos resultados tendríamos un gobierno recontra frágil, que en primera vuelta, pues el margen de diferencia entre el primero y el segundo, siendo 1%, obligaría en todo caso a formar alianzas que está claro de que ninguno va a poder hacerlo por libre. De hecho, en Perú, Pedro Castillo ganó con 18% la primera vuelta y después tuvo un gobierno absolutamente inmanejable. Eso hace ver que efectivamente ahora nadie concentra el voto. El MAS está realmente extremadamente deflacionado porque Arce representa el arcismo, Andrónico representa el levismo. Arce está absolutamente, diría yo, extinto de la competencia electoral. Y el señor Andrónico, que sale más o menos como el punta de lanza del levismo, sumando ambos no llegan ni al 20%, cosa que el MAS siempre superaba el 50%. Tenemos consultas desde Cochabamba. Mariana, adelante. Sí, señor Pareja, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La consulta va por ese lado, precisamente. ¿Dónde quedó el voto del arcismo? Vemos que Luis Arce tiene prácticamente 1%, máximo 4% en muchos casos. Podría ser Andrónico, si bien actualmente no es un candidato oficial, ni tampoco un precandidato. ¿Podría ser la ficha de un movimiento al socialismo? Bueno, en un cálculo de probabilidades podría ser, sin embargo yo no veo qué ganaría el señor Andrónico Rodríguez uniéndose al bloque arcista, que prácticamente está deflacionado a tal punto que es inviable en la competencia electoral. El levismo es fuerte y tendría que haber una negociación sobre bases que no necesariamente sean políticas. Ahora, si usted ve la conformación de los opositores, se tienen que repensar seriamente si les conviene ir en un bloque que porfía e insiste en separar al señor Manfred y al señor Pi, llamándolos masistas. Y más bien ahora usted puede ver claramente que las diferencias son tan cercanas que en definitiva no sería para la oposición absolutamente nada viable mantenerse en dos extremos, el funcional al gobierno y el antigobierno. Eso mismo replantea toda la competencia electoral. Tenemos consultas desde La Paz. César, adelante. Muchas gracias, Stephanie. Nuevamente saludos para todos. Para Franklin Pareja. Franklin, ¿cómo ve en esta primera impresión, en esta primera intención de voto, el rol de la oposición? Vemos a un candidato o un precandidato, Samuel Doria Medina, y a un precandidato, Tuto Quiroga. Pero se supone que entre el bloque opositor tendrá que haber un solo candidato. ¿Cómo ve, sin embargo, esta radiografía? Extremadamente complicado con esta encuesta, porque ellos están en este momento procurando tener un solo candidato, llamado el candidato de unidad, que les permita
tener una competencia relativamente competitiva. Pero dado que la diferencia es 1%, todavía tiene que pasar algo que señale con nitidez quién es el verdadero representante que va a tener fuerza en la competencia electoral. Así como está la situación, yo creo con toda honestidad de que esto va a tener un cambio muy significativo, pero no va a dejar de ser una competencia muy dura, particularmente entre Samuel y entre Tuto, porque después en el espectro opositor, sí, repito, querido César, si la oposición insiste en asociar a Manfred Reyes Villa y al señor Chi como funcionales al gobierno o como una extensión del masismo, van a lograr finalmente que este capital electoral importante que tiene Manfred y Chi vire más cercano a ser una alianza ex post con el masismo. Y así como están echados los números, quienes tienen mejor desempeño hoy por hoy es el masismo, muy venido a menos, pero con Manfred y con Chi. Entonces realmente no sé si es una estrategia inteligente que los opositores insistan permanentemente en sacar del esquema a Manfred y a Chi. Seguimos compartiendo más datos sobre la fotografía real tras los resultados de esta primera encuesta nacional y ahora vamos a repasar los siguientes datos en los cuadros que tienen que ver con los resultados a nivel departamental. Damos inicio y lo hacemos con Santa Cruz. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Santa Cruz dijo Jorge Tuto Quiroga con un 23%. Le sigue Samuel Doria Medina con un 22%. Andrónico Rodríguez ocupa el tercer lugar con un 11%. Manfred Reyes Villa 7%. Seguido de Chi Yun-Chu con un 7% y Luis Arce que ocupa el 1%. Otros un 3%. Ninguno un 8%. Vamos hasta La Paz. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Ocupa el primer lugar Andrónico Rodríguez con un 24%. Le sigue Samuel Doria Medina con un 22%. Tercer lugar, Chi Yun-Chu con un 17%. Cuarto lugar, Jorge Tuto Quiroga con un 9%. Quinto lugar, Manfred Reyes Villa con un 6%. 1% Luis Arce y un 5% otros. Ninguno dice un 6% y quienes no saben ocupan un 10%. Nos vamos hasta Cochabamba, que dicen, atención, si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría usted? Cochabamba votó y dijo 35% por Manfred Reyes Villa en el primer lugar, 23% le sigue Andrónico Rodríguez en el segundo lugar, 13% ocupa el tercer lugar Jorge Tuto Quiroga, cuarto lugar con un 9% Samuel Doria Medina, quinto lugar con un 5% Chi Yun-Chu, 1% Luis Arce, 4% otros, ninguno un 1% y quienes no saben representan un 9% en Cochabamba. Nos vamos ahora hasta Chuquisaca. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Chuquisaca votó y dice un 25% ocupa el primer lugar Jorge Tuto Quiroga. Le sigue Chi Yun-Chu con un 18% en el segundo lugar. Tercer lugar ocupa Manfred Reyes Villa con un 17%. Cuarto lugar, Samuel Doria Medina con un 12%. Quinto lugar, Andrónico Rodríguez con un 7%. Y sexto lugar, un 3% Luis Arce. Otros 3%, ninguno 3% y quienes no saben representan el 12% en Chuquisaca. Nos vamos hasta Oruro. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría usted? Oruro dice 25% vota por Andrónico Rodríguez, ocupa el primer lugar. Segundo lugar, Chi Yun-Chu con un 15%. Tercer lugar, Jorge Tuto Quiroga con un 13%. Cuarto lugar, 12% que ocupa Manfred Reyes Villa. Samuel Doria Medina ocupa el quinto lugar con un 9%. Y sexto, Luis Arce con un 1%, otros 7%, ninguno 5% y quienes no saben representan el 13% en el departamento de Oruro. Nos vamos ahora hasta Tarija, atención porque la consulta fue la siguiente. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Tarija dice, Samuel Doria Medina, un 22% ocupa el primer lugar. Andrónico Rodríguez, 19% ocupa el segundo lugar. Tercer lugar va Chi Yun-Chu con un 19%. Jorge Tuto Quiroga ocupa el cuarto lugar con un 10%. Manfred Reyes Villa, 3%. Luis Arce, 1%. Otros, un 2%. Ninguno, 2%. Y quienes no saben por quién votaría hoy, este domingo, representan un 22% en Tarija.
Nos vamos hasta Potosí ahora. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Potosí votó y dice lo siguiente: 15%, ocupando el primer lugar, Samuel Doria Medina. Le sigue Jorge Tuto Quiroga con un 14%. Tercer lugar, Chiyunchu con un 13%. Andrónico Rodríguez ocupa el cuarto lugar con un 12%. Quinto lugar, Manfred Reyes Villa con un 11%. Luis Arce, 4%. Otros, 6%. Ninguno, 7%. Y quienes no saben, un 18% en Potosí. Nos vamos hasta el departamento del Beni. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Jorge Tuto Quiroga ocupa el primer lugar con un 41%, marcada diferencia con relación al segundo lugar, que ocupa Samuel Doria Medina en un segundo lugar con 13%. Tercer lugar ocupa Andrónico Rodríguez con un 3%, Manfred Reyes Villa cuarto lugar con un 2%, Chiyunchu en quinta ocupación con un 2% y Luis Arce 1%, otro 1%, ninguno 18% y quienes no saben 19%. Finalizamos con el departamento de Pando. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Pando votó y dice: 26% apoyan a Samuel Doria Medina en el primer lugar. Segundo lugar, 14% Chiyunchu. Tercer lugar, 12% Andrónico Rodríguez. Cuarto lugar, Jorge Tuto Quiroga con el 8%. Quinto lugar, Manfred Reyes Villa con un 6%. Luis Arce, 4%. Otro, 2%. Ninguno, 10%. Y quienes no saben, un 18% en estas elecciones. William, su análisis a nivel departamental, vimos un panorama claro. Tenemos una lista, al menos en 3 departamentos, Samuel Doria Medina ocupa el primer lugar. Le sigue Jorge Tuto Quiroga también, con un empate en otros 3 departamentos que ocupan un primer lugar. Andrónico Rodríguez tiene apoyo de Oruro y de La Paz y Manfred un departamento. ¿Qué señales le dan estos resultados? Bueno, Tuto ha estado viviendo prácticamente acá en Santa Cruz y eso entiendo que le ha dado un poco más de nivel de aceptación. En los otros departamentos cambia totalmente el escenario. Muchos de los candidatos se están concentrando en Santa Cruz porque, claro, en Santa Cruz ahorita por la densidad poblacional resulta ser un departamento muy interesante, pero en lo que hace a Santa Cruz, por supuesto, porque, claro, a nivel nacional la composición tiene otra connotación. El tema de los senadores sigue siendo lo mismo, 4 por departamento, pero en la otra composición, cuando se habla de diputados uninominales y plurinacionales, ahí cambia totalmente el escenario. Habrá que ver el trabajo ahí que se haga a nivel de todos los departamentos. Claro, esto va a impulsar, va a mover a hacer cambios muy radicales, digamos, en los propios bloques que van a ir armándose de aquí en adelante. Si hablamos del eje troncal, Tuto lidera en Santa Cruz, Andrónico en La Paz y Manfred en Cochabamba. Bueno, pero Manfred se sabe que es fuerte en Cochabamba, ahí no hay novedades, digamos, ¿no? En todo caso, lo novedoso sería que Andrónico en La Paz, cuando ni siquiera es candidato, insisto, esto no podemos todavía tomarlo como una señal aproximada, porque todo esto va a cambiar, insisto, esto no es definitivo, esto es para este domingo. Si hicieran otra encuesta para el próximo domingo, seguramente cambiarían muchas cosas. Insisto, no están todos los que son ni son todos los que están, aquí faltan otros candidatos, seguramente algunos se van a bajar, otros van a subir, entonces esto va a ser muy dinámico, no hay que extrañarse, hay que tomarlo con cuidado, es un primer intento por mostrar por lo menos una primera configuración o reconfiguración de lo que podría ser, y esto va a obligar, por supuesto, también a los precandidatos a cambiar posiblemente estrategia o a soltar algunas otras estrategias. Insisto, falta un plan de gobierno, no hay un 20% de indeciso, es un dato muy llamativo y que eso hay que trabajarlo, hay que conquistarlo, los candidatos tienen que conectar con el electorado, va a ser una elección totalmente distinta a las anteriores, insisto, no hay una hegemonía como la hubo antes el MAS, ahora, insisto, se van a conformar seguramente estos bloques y habrá que ver cómo va esto cambiando, y va a ir cambiando a la medida que nos vamos acercando a las elecciones generales. Bien, seguimos. Sí, seguimos. Yo quiero hacer una consulta al analista Franklin Pareja, porque algo que ha llamado poderosamente la atención, y lo digo porque se ha visto mucha repercusión a través de las redes sociales, es la cantidad de votación que ha obtenido el candidato Chi, un candidato que tampoco es que ha hecho una campaña política fuerte, no lo hemos visto en muchos viajes, no tiene publicidades, pero tiene una gran cantidad de votación y esto ha sorprendido a la gente. Sí, efectivamente, Mariana, y es un competidor muy fuerte
Y es muy llamativo porque primero que no tiene un arraigo nacional propiamente, segundo tampoco tiene una correa de transmisión cultural ni identitaria con el país, pero él forma parte de una corporación importante que son las iglesias evangélicas de Bolivia. No obstante, eso no es suficiente para pensar de dónde proviene ese capital electoral. Y Chi podría representar ese voto de rebeldía que no está de acuerdo ni con el sistema, ni con la oferta de candidatos actuales, ni siquiera con el estado de situación del país. Podría representar el que captura el voto de disconformidad, tanto de derechas como de izquierdas. Pero a medida que pase el tiempo en una elección, se va a ir perfilando y se va a ir aclarando propiamente la oferta y por dónde va la tendencia de cada uno de los candidatos. Ahí Chi ya no va a ser simplemente la suma del voto de rebeldía, sino también tiene que entrar a la disputa de forma programática. Pero si entra en alianza con el señor Manfred Reyes Villa, como lo han anunciado, eso le puede dar una potencia a un bloque que se ha conformado, que en realidad es el primero que se ha dado en este momento. Así que yo creo que Chi tiene en parte un voto corporativo de las iglesias evangélicas, pero es el que captura el voto de rebeldía de un estado de situación de un boliviano que no está de acuerdo ni con los prospectos de precandidaturas ni con el estado de situación del país. Y para nuestro analista William Herrera tengo la siguiente consulta. Usted, William, manifestaba que puede identificar en esta primera radiografía, entendiendo de que si este domingo fueran las elecciones, esta sería la radiografía. Usted también decía que esto va a cambiar en el proceso hasta antes de llegar a las elecciones. Sin embargo, se observan 3 bloques, los cuales usted ha mencionado. Sí, para que la gente lo pueda entender, el primero, bloque de oposición entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. El segundo, en el que aparecen Chi o Manfred Reyes Villa Chi. En el tercer bloque todavía no se define, con un ni siquiera precandidato Andrónico Rodríguez, y por otra parte el movimiento al socialismo con Luis Arce. La consulta es la siguiente: todavía se tiene que definir qué pasará con Andrónico y el MAS, o Andrónico y Luis Arce, primera instancia, y segundo tendrá que definirse qué va a pasar en el bloque opositor, si será primero Tuto o Samuel. Y finalmente queda la gran interrogante: ¿qué va a pasar con Manfred y Chi? ¿Cuál va a ser el obstáculo para el que quiera ser presidente de nuestro país? William. Bueno, eso es cierto, digamos, todavía está en falta definir todo ese tipo de cosas y eso va seguramente a reconfigurar mucho más el cuadro político. Otro dato interesante, creo que no lo hemos podido advertir todavía, o que no se ha advertido todavía, es que hace falta quién es el que tiene un partido político con la musculatura suficiente para enfrentar una campaña. Por un lado está el MAS, que históricamente ha sacado un alto porcentaje, pero ahora que está fraccionado no se sabe qué va a pasar. Primero no se sabe si Andrónico va o no va, o si lo van a dejar ir, que es el otro gran problema. Hasta que no se define eso va a ser muy difícil saber qué pasa en el ala, llamémosle, del oficialismo. Creo que en el centro está más o menos mucho más claro, en el sentido de que es Manfred con el señor Chi Manfred, pero digamos, creo que eso ahí hay menos discusión, menos sorpresa podría haber ahí. La otra gran incógnita en este momento es qué va a pasar en el otro lado entre Tuto y Samuel. ¿Cuál de los dos finalmente va? Sé que este fin de semana, el otro fin de semana, se va a hacer esa encuesta donde se va a tener que definir cuál de los dos. Yo tengo mis dudas ahí si el que pierda va a querer aceptar al ganador. No se sabe qué va a pasar ahí. Y además también insisto de que habrá que ver después cuáles son los partidos políticos que están detrás de estas, llamémosle estos bloques, porque son los operadores, es ese ejército, digamos, de militantes o simpatizantes que finalmente también hacen y le ponen alma, vida y corazón a una campaña y pueden también un poco inclinar el voto. Entonces ahorita solamente estamos viendo a los precandidatos, pero todavía falta mucho más. Una campaña es mucho más que mostrar ahora a 9 o a 10 candidatos, cuando de repente son mucho más.
de los que pueden haber y muchos de los que todavía se van a bajar. Yo creo que van a haber, insisto, unos 3 bloques muy definidos y en esos 3 bloques habrá que esperar quiénes son finalmente los que van a la cabeza, quiénes los van a acompañar. También ese es otro detalle que todavía en este momento no se sabe y eso por supuesto que va a ir cambiando y nos va a ir mostrando este cuadro que nos va, cómo finalmente llegamos a agosto. Todavía está muy largo hasta agosto, digamos, 4 meses, pueden pasar muchísimas cosas, pueden haber errores, pueden haber mucho más confrontación, habrá que ver qué pasa con los discursos, habrá que buscar quién de repente ofrece un discurso mucho más reconciliador. Se habla mucho de que ahora posiblemente el centro, que ha estado un poco abandonado, podría eventualmente fortalecerse, no sé. Lo que sí yo podría decir es que no va a haber un partido como el MAS que gane solo, posiblemente vamos a volver a reeditar lo que se conoce como la democracia pastada. Tienen que haber alianza porque nadie tiene la musculatura ni los números suficientes como para poder ir a un gobierno con unos números que en este momento no significa nada. Avanzamos con la lectura de la encuesta nacional porque el ciudadano boliviano también votó sobre la percepción de cada uno de los precandidatos a nivel nacional y esto fue lo que dijo. Bolivia, a nivel nacional, ¿qué opinión tiene en términos de muy buena, mala o muy mala? Sobre Andrónico Rodríguez, un 5% tiene una percepción muy buena, un 34% tiene una percepción buena, un 32% una percepción mala, 12% percepción muy mala, 12% no lo conoce y un 5% que no saben. Seguimos repasando datos sobre Samuel Doria Medina. ¿Qué opinión tiene en términos de muy buena, buena, mala o muy mala? ¿Cuál es la percepción de la población? Un 6% dice muy buena, 44% dice buena, 29% dice mala, 6% muy mala, 8% no lo conoce y un 7% que no sabe. Representa un 50% de una percepción positiva y un 35% de percepción negativa. ¿Qué opinión tiene en términos de muy buena, buena, mala o muy mala? Jorge Tuto Quiroga, la población votó de esta manera: 5% muy buena, 38% buena, 38% mala, 8% muy mala, 7% no lo conoce, 4% no lo sabe. Representa un 43% de percepción buena y un 46% de percepción negativa. Manfred Reyes Villa, ¿qué opinión tiene en términos de muy buena, buena, mala o muy mala? ¿Cuál es la percepción de la gente? 4% dice muy buena, 37% dice buena, 35% dice mala, 7% dice muy mala, 11% no lo conoce, un 6% no sabe. En cuanto a percepción positiva, representa un 41% y percepción negativa 42%. Chiyunchu, ¿qué opinión tiene en términos de muy buena, buena, mala o muy mala? 3% dice muy buena, 32% dice buena, 27% mala, 6% dice muy mala, 24% que no lo conoce y un 8% que no sabe. Chiyunchu representa un 35% de percepción positiva y un 33% de percepción negativa. Luis Arce Catacora, presidente actual de Bolivia. ¿Qué opinión tienen en términos de muy buena, buena, mala o muy mala? 1% dice muy buena, 6% dice buena, 44% tiene una percepción de mala, 47% tiene una percepción de muy mala, 1% no lo conoce y 1% no sabe. 7% de percepción positiva representa a Luis Arce y un 91% tiene una percepción negativa. Vamos ahora con la percepción del candidato por departamento. Atención, ¿qué opinión tiene en términos de muy buena, buena, mala o muy mala? Repasemos los datos. Andrónico Rodríguez en Santa Cruz, 34% positiva, 50% negativa y un 16% que no sabe o no lo conoce. La Paz votó y dice así: 43% percepción positiva, 41% negativa y un 16% que no sabe o no lo conoce. Cochabamba, 48% percepción positiva, 41% percepción negativa y un 11% que no sabe o no lo conoce. Chuquisaca, 22% representa una percepción positiva Andrónico Rodríguez, 50% negativa y un 28% que no sabe o no lo conoce.
Tarija, 47% tiene una percepción positiva de Andrónico Rodríguez, un 44% de percepción negativa y un 9% que no sabe o no lo conoce. En Potosí, 34% percepción positiva, 42% negativa, 24% no sabe o no lo conoce. Departamento de Oruro, 44% de la población tiene percepción positiva, 39% de percepción negativa, un 17% que no sabe o que no lo conoce. En el departamento del Beni, un 15% percepción positiva, 39% negativa y un 46% en el Beni que no sabe o no lo conoce. Pando, 28% percepción positiva, 44% negativa y 28% que no sabe o no lo conoce. Vamos ahora con el precandidato Samuel Doria Medina en Santa Cruz. ¿Qué opinión tiene en términos de buena, muy buena, mala o muy mala? 59% percepción positiva, 29% negativa y 12% que no sabe o no lo conoce. En La Paz, Samuel Doria Medina, su percepción, 47% es positiva, 43% es negativa y un 10% que no saben o no lo conocen. Cochabamba, 44% de percepción positiva, negativa 41% y un 15% que no sabe o no lo conoce. En Chuquisaca, 50% de percepción positiva, 26% de percepción negativa y un 24% que dicen que no saben o no lo conocen. En Tarija, tiene una percepción positiva de un 60%, 30% negativa y un 10% que no saben o no lo conocen. Potosí, percepción positiva del 48%, 32% de negativa y un 20% que no sabe o no lo conoce. Oruro, 34% es la percepción positiva de Samuel Doria Medina, 49% negativa y un 17% que no sabe o no lo conoce. Hasta el departamento del Beni, el 55% de la percepción es positiva, 8% negativa y un 37% que no sabe o no lo conoce. Y Pando, 36% de la población dice que tiene una percepción positiva, un 32% negativa y un 32% que no sabe o no lo conoce. Jorge Tuto Quiroga, siguiente precandidato. Santa Cruz tiene una percepción del 56% positiva, 36% negativa, 8% que no saben o no lo conocen. En La Paz, el 30% dice que tiene una percepción positiva, 58% negativa, 12% que no sabe o no lo conoce. En Cochabamba, 35% percepción positiva, 56% percepción negativa y un 12% que no sabe o no lo conoce. Hasta Chuquisaca, la población dice 52% percepción positiva, 26% negativa y 22% no sabe o no lo conoce. Tarija, 47% es la percepción positiva de Jorge Tuto Quiroga, 34% negativa y un 19% que no sabe o no lo conoce. Potosí, 41% es la percepción positiva, 38% negativa y un 21% no sabe o no lo conoce. 31% es la percepción positiva en Oruro, 59% negativa y un 10% que no sabe o no lo conoce. Hasta el Beni, 62% percepción positiva, 11% negativa y 27% no sabe o no lo conoce. Hasta Pando, con un 38% de percepción positiva, 48% de negativa y un 14% que no sabe o no lo conoce. Siguiente precandidato, Manfred Reyes Villa. ¿Cuál es la percepción de la gente? Positiva en un 39%, 43% negativa y un 18% que no sabe o no lo conoce. La Paz, 31% es positivo, 53% es negativo y 16% no sabe o no lo conoce. ¿Qué dice Cochabamba? 63% tiene una percepción positiva, Manfred Reyes Villa, 35% negativa y un 2% no sabe o no lo conoce. Chuquisaca, 44% percepción positiva, 29% negativa y 27% que no sabe o no lo conoce. Tarija, 40% positivo, 33% negativo y 27% que no saben o no lo conocen. En Potosí, el 30% tiene una percepción positiva, 39% negativo y un 31% que no saben o no lo conocen. Hasta Oruro, con un 36% que la población tiene una percepción positiva de Manfred Reyes Villa, 49% negativa y 15% no sabe o no lo conoce. En Beni, 31% percepción positiva, 33% negativa y un 36% que no saben o no lo conocen. Pando, 34% percepción positiva, 44% percepción negativa y 22% que no saben o no lo conocen. Siguiente precandidato, Chiyunchún. ¿Cuál es la opinión y la percepción que tiene la población hoy en día de Chiyunchún?
Santa Cruz, 43% percepción positiva, 32% negativo y un 25% que no sabe o no lo conoce. La Paz, 36% positivo, 36% empate también con negativo, 28% que no sabe o no lo conoce. En Cochabamba, 28% percepción positiva, 34% negativa y 38% que no saben o no lo conocen. En Chuquisaca, la percepción del 30% es positiva, 24% negativa y 46% que no sabe o no lo conoce. Tarija, 42% percepción positiva, 28% negativa y 30% no sabe o no lo conoce. Potosí, 23% es la percepción positiva, 37% es la percepción negativa y 40% que no sabe o no lo conoce. Hasta Oruro con un 32% de percepción positiva, mientras que un 42% es la percepción negativa y un 26% que no saben o no lo conocen. Hasta el Beni con un 28% de percepción positiva, 19% negativa y 53% que no sabe o no lo conoce. Y Pando, 26% que es la percepción positiva, 38% percepción negativa y 36% que no lo conocen. Luis Arce Catacora, ¿qué opinión tiene en términos de muy buena, buena, mala o muy mala? Por departamentos, atención, en Santa Cruz, 5% es positiva, 93% es negativa y 2% que no sabe o no lo conoce. La Paz dice que el 7% tiene una percepción positiva, 89% negativo y un 4% que no saben o no lo conocen. En Cochabamba, 6% es positivo, 93% es la percepción negativa y 1% no saben o no lo conocen. Chuquisaca, 9% positivo, 85% negativo y un 6% que no saben o no lo conocen. Tarija, 4% es la percepción positiva, 95% negativo y un 1% que no sabe o no lo conoce. Potosí, 12% positivo, 85% negativo y un 3% que no saben o no lo conocen. En Oruro, 4% percepción positiva, 95% negativo y 1% que no saben o no lo conocen. Beni, 6% positivo, 86% negativo y un 8% que no saben o no lo conocen. Departamento de Pando, 12% positivo, 84% negativo y un 4% que no saben o no lo conocen. Esta es la percepción, departamento por departamento y a nivel nacional, sobre esta consulta, sobre la percepción que tienen de cada uno de los precandidatos. Doctor, por favor, ¿cuál es su mirada, su reflexión con relación a la percepción que hoy en día tiene el ciudadano boliviano sobre cada uno de los precandidatos? Y yo me quiero quedar y que usted realice su análisis con relación a la percepción que tienen del presidente Luis Arce. Bueno, en el caso del presidente no hay donde perderse, hay una administración y un gobierno nefasto en todo sentido, entonces ahí está el resultado, por decirlo de alguna manera. Creo que Arce no va a ser candidato, no puede ser candidato con ese porcentaje. En eso creo que estamos todos, espero que todos coincidamos. Ir con el 1% de intención de voto, así sea una primera consulta, pero sí es un hecho significativo para eso, para postularse o no postularse. Lo haría bien Luis Arce si no se postula y deje de hacer campaña y esa poca plata que no hay la puede invertir en resolver los problemas de los desastres que está en este momento haciendo las inundaciones. En el otro lado, digamos, insisto que esto no es definitivo, por favor, esto es una pequeña muestra, esto va a cambiar. Hay muchas cosas que faltan todavía acá. Esta es una primera fotografía. Entonces, yo me quedo con esto de que apenas es una primera fotografía. ¿Qué va a servir? Sirve, sí, es útil, es una herramienta, sobre todo para los precandidatos, para que pudieran reorientar su discurso, para que puedan mover sus estrategias, para que puedan mover sus cuadros partidarios, para que puedan ver cómo conectar con la gente, cómo diseñar una estrategia que pudiera llegar a la población. La población, por las propias preguntas, a muchos ya no los conocen de candidatos, pese a que son candidatos antiguos, candidatos de campañas anteriores. Obviamente que hace falta de repente una incursión de gente joven o por ahí alguna persona nueva en todo esto. Quizás el fenómeno Chía un poco representa eso, sí. Digamos, la novedad, el voto bronca posiblemente pueda estar ahí. Pero insisto, esto todavía no es más que eso, más que una pequeña muestra que va a ir seguramente cambiando y esperemos que en los próximos días, en las próximas semanas, cuando se defina el calendario electoral y se haga una segunda fotografía, seguramente todos estos datos van a ir cambiando. Seguimos con más, Mariana.
Sí, mi pregunta para el analista Franklin Pareja iba en relación a la aceptación positiva que tiene Samuel Doria Medina, que encabeza prácticamente como número uno, que él tiene el 50% de aceptación positiva. ¿Cree, señor Pareja, que esto se debe a la presencia que tiene Samuel en redes sociales y a la importancia de captar el voto joven, como probablemente se ha estado viendo con la proximidad que tiene Samuel con la juventud? Mariana, si hubiera una diferencia significativa con los otros candidatos, podríamos decir que hay una estrategia que realmente está pegando más fuerte empáticamente con determinados segmentos de la sociedad. Pero hoy por hoy la diferencia entre los que están compitiendo en el bloque de unidad es solamente 1%. No obstante, Samuel, al tener un alto nivel de positivos, ciertamente se perfila como un candidato muy fuerte en ese bloque de unidad. Y lo que hay que ver también es que hoy por hoy todos los candidatos tienen un umbral por encima del 30% en positivos y por debajo del 50% en negativos. O sea, pueden crecer todos, excepto uno que está definitivamente fuera de toda competencia, que es el señor Luis Arce. Y esto también explica por qué crece y figura Andrónico Rodríguez, porque al haberse extinguido la posibilidad de un Luis Arce que tiene algo así como 2% de intención, hasta el día de la elección va a seguir bajando, podría llegar a 0.001, es decir, no existe como competidor el señor Luis Arce, y eso hace que los masistas, tanto evistas como arcistas, entiendan de que su única ficha competitiva en este momento es Andrónico Rodríguez, porque seamos claros, el señor Andrónico Rodríguez no representa precisamente la excelencia, el gran legislador, el gran patriota, no, es lo que tiene solamente visible el MAS como un competidor. Por eso el MAS no ha reproducido, no ha creado cantera de cuadros. Evo Morales siempre ha sido el principio y el fin, y al final ya ve usted que contra él mismo, contra Evo Morales, aparece esta figura que se va posicionando. Mientras más rechaza esta posibilidad Evo Morales, más se posiciona Andrónico Rodríguez. Mientras más se deflaciona el señor Arce, que está prácticamente desapareciendo, más se posiciona Andrónico Rodríguez. Por eso estas dos corrientes están pugnando por quién se lo lleva Andrónico, y eso no necesariamente va a significar una reconciliación Evo Arce. Eso puede significar una decisión pragmática, pero que tiene que estar supeditada a una negociación donde, repito, no solamente van a tener que ver cuestiones de naturaleza política. Franklin Pareja, también la siguiente consulta. Franklin, dos aspectos. El primero, que tiene que ver con con ese porcentaje, un importante porcentaje, vamos a denominarlos, de personas que no saben por quién votarían o desconocen a el candidato. ¿Quién podría captar ese porcentaje que alcanza aproximadamente un 20% de la preferencia o de indecisos? Primera consulta. Segunda consulta, ¿qué va a pasar con el bloque evista y arcista en todo caso? ¿Quién va a captar? ¿Será el arcismo, el evismo, o será el bloque de unidad quienes capten mejor a estos indecisos? Franklin. Mira, el bloque de indecisos no es tan grande como se piensa. En la anterior elección superaba de lejos el 30%. Hoy, más bien, faltando 6 meses o 5 meses para la elección, estamos viendo un 14% de indecisos y digamos que 6% que no van con ninguno. Entonces, no es una masa crítica tan gigantesca, porque en las elecciones cerca del 20% aproximadamente o no participan o no asisten. Entonces, es un poco el rango casi normal, casi estándar. Así que yo no pensaría de que hoy por hoy hay un bolsón gigante de indecisos que va a cambiar notablemente el resultado final. Lo que va a suceder probablemente, estadísticamente, es que algunos van a empezar a crecer y otros van a decrecer, porque estamos hablando del mismo universo. Ciertamente quien ha decrecido notablemente es el movimiento al socialismo. Eso explica por qué ahora las oposiciones tienen la probabilidad de hacer una competencia mucho más fuerte, porque antes el MAS copaba
de piso 40% y era prácticamente invencible. Hoy por hoy el MAS no llega ni al 20%. Esa es la probabilidad que se le abre a la oposición. Ahora, ninguno de los candidatos de la oposición tratando de construir el bloque de unidad hoy por hoy es competitivo. Ya ves tú que se necesitan. Y además, como han decidido particularmente en el bloque de unidad renunciar a la posibilidad de ver a Manfred y a Chi como opositores y los ven más cercanos al gobierno, entonces todavía reducen más su campo de acción en términos de competencia. Así que yo creo que la elección o la campaña va a ser durísima en estas condiciones y tampoco yo descartaría que al final tengan que tomar una decisión pragmática entre quienes tienen capital social, hoy por hoy llámese Tuto y Samuel, porque ese bloque de unidad tendrá que tomar alguna decisión estratégica, no por lo que quieran, sino por la realidad que les va a imponer determinadas condicionantes. Tenemos que avanzar con el desarrollo de lectura de nuestra encuesta nacional. Uno de los temas que realmente preocupa a la familia boliviana tiene que ver con el tema económico. Claro, inflación, dólares, combustible, y también en la encuesta nacional es que se ha realizado la siguiente consulta con relación al tema económico, eje central de lo que preocupa hoy en día a las familias bolivianas. Y la consulta es, ¿usted cree que Bolivia está mejor o peor que hace un año? Atención con los siguientes resultados. Un 97% dice que está peor. Un 1% no sabe. 0% dice que está mejor y un 2% igual. Si tu situación económica y la de su familia está mejor o peor que hace un año, que es la consulta, 12% dice que mejor, 18% igual, 68% asegura que su economía está peor y un 2% que no lo sabe. Y dentro de un año, ¿usted cree que Bolivia estará mejor o peor? Un 25% dice mejor, un 48% asegura que estará peor, un 17% igual y un 10% que no sabe. Mariana Dupleix se encuentra con un analista económico con relación a estos resultados. Mariana, adelante. Precisamente, y estamos junto a Francisco Terán, porque esta es la consulta que le hemos hecho a la gente y usted ya veía las respuestas. Francisco, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, justamente era de esperarse que se tenga esta información y estos datos tan drásticos, por así decirlo, en cuanto al contexto económico. Tenemos un 97% que siente que la economía está peor en relación al año pasado. Y eso principalmente ya lo mencionaban por tres variables importantes. Uno, el tema de la falta de divisas, que cada vez es peor en el país. El segundo es la inflación, que ha golpeado mucho a la población boliviana, el desempeño de las empresas y sobre todo el bolsillo de las familias. Y la tercera es la escasez de carburantes que tenemos hoy en día en el eje troncal. Entonces era de esperarse que hoy en día la población boliviana sienta que a nivel general, a nivel macroeconómico, la economía nacional esté peor que el año pasado. Y entrando un poco a detalle, como mencionaba, el tema de los bolsillos de las familias, vemos que un 68% siente que está peor su situación familiar. Obviamente esto puede ser por patrones que, digamos, hayan limitado los consumos, hayan cambiado sus prospectos de consumo, pero sin embargo es un porcentaje bastante elevado, estamos hablando de cifras por encima del 50%. Entonces es importante tomar en consideración, no nos olvidemos que obviamente la inflación, que ha sido una variable que ha tomado mucha importancia a partir de la segunda mitad de la gestión pasada, golpea directamente a los bolsillos de las familias. Obviamente la división de alimentos ha sido la que más variación ha tenido, entonces esa incide directamente en el comportamiento de las familias y los patrones de consumo. Ahora, obviamente estos aspectos es importante para que los candidatos, ya una vez habilitados, como vamos a saber a mediados de abril, principios de mayo, planteen propuestas económicas que ayuden a sobrellevar esta crisis. Yo siento que el componente económico de los planes de gobierno va a incidir mucho en el prospecto de votación que va a tener la población hoy en día, porque lo único que quieren hoy en día en general la población es salir de esta crisis, tener cierta estabilidad, porque estamos en un contexto totalmente diferente al que teníamos en elecciones anteriores, donde el desempeño económico estaba bastante regular, bastante estable. Sin embargo, hoy en día estamos con un contexto inflacionario bastante acelerado, escasez de divisas, escasez de carburantes, y obviamente que tiene incidencia en distintas variables macroeconómica, como mencionaba, el tema del consumo de los hogares, el tema de la inversión privada, la disponibilidad de recursos mismos del gobierno central para que pueda realizar gasto público.
y obviamente no nos olvidemos un componente importante que es el comercio exterior, que básicamente presenta una balanza negativa que incide negativamente en la economía. La consulta para nuestro invitado y analista en temas económicos, Francisco, le agradezco mucho desde La Paz, lo saluda César Galindo. Francisco, ¿quién dentro de toda esta información que lanza nuestra encuesta de Captura Consulting, sobre todo con la preferencia y conociendo la preocupación de la ciudadanía en materia económica, cuál de los candidatos que se perfilan en nuestra encuesta tiene el mejor perfil para solucionar el problema económico desde un punto de vista analítico y pragmático? ¿Qué nos puede decir, Francisco? ¿Cómo estás, César? Sí, efectivamente, como vemos en la encuesta, tenemos liderando a un precandidato que todavía no se ha oficializado, que es Andrónico Rodríguez. Obviamente, sigue la tendencia, lo más probable es que marque el esquema del modelo económico actual que tenemos vigente, que es el más refutado que tenemos hoy en día. Obviamente, todas las críticas van hacia el modelo económico planteado por el actual gobierno. Sin embargo, tanto Samuel como Tuto, como Manfred, Chi, han estado marcando ciertas propuestas para la mejora de la actividad económica. Obviamente no son el 100% de sus propuestas, porque obviamente estamos hablando de precandidatos. Muchos hablan de cambiar el esquema del modelo y ir hacia un modelo más de libre mercado, potenciar la inversión privada, la generación de empleo, la generación de divisas. Entonces, obviamente son estos aspectos clave que van a tener que proponer mucho más a detalle dentro de los planes de gobierno una vez estén habilitados, porque obviamente son elementos sorpresa que pueden tener los candidatos y acciones específicas que, si las dan a conocer hoy en día, pueden generar o que se repliquen otros candidatos y no sea una idea propia de ellos. Obviamente el que está más claro en las propuestas que tiene y marca con un plazo es Samuel Doria Medina. Obviamente dice: vamos a tener 100 días para mejorar la economía. Personalmente yo siento que, por cómo va el contexto del mercado, estamos hablando que la asunción del nuevo poder recién va a ser en noviembre, estamos a más de 6 meses para la asunción de este nuevo poder. Con la coyuntura actual que tenemos, que es cambiante semana a semana, día tras día, obviamente la situación puede ser misma, y el aplicar distintas políticas económicas y ver cómo va a reaccionar el mercado a estas políticas económicas puede incidir mucho en el tema de plazos. Entonces, obviamente, hay un componente que tienen que considerar, es cómo va a reaccionar el mercado a las políticas que se van a aplicar. Muchos podemos pensar que se van a aplicar medidas de shock, como lo hizo Milei en Argentina, para cambiar este esquema socialista de un gran aparato estatal a una más de libre mercado. Sin embargo, obviamente hay que esperar cómo va a reaccionar el mercado boliviano, que es muy distinto al mercado argentino. Francisco, tenemos consultas desde Santa Cruz y claro, me quedo con lo último que acaba de mencionar. Con relación a el precandidato Samuel Doria Medina, ¿cuánto por ciento le ha sumado en la percepción del ciudadano votante esto que él propone en su propuesta, 100 días? ¿Qué tanto le ayuda? ¿Qué tanto le suma? Porque claro, la principal preocupación del ciudadano boliviano es el tema económico. No, sí, efectivamente el tema económico toma mucha preponderancia hoy en día para marcar la elección nacional. Yo considero, va a marcar mucho la propuesta económica. Sin embargo, puede ser un arma de doble filo el pactar nuevamente un plazo, como mencionaba. Inicialmente se puede considerar esos 100 días como algo positivo, de que la crisis la podemos superar en alrededor de 3 meses y un poquito más, pero sin embargo, si el mercado reacciona de manera muy diferente a cómo se está pensando al momento de aplicar las políticas económicas, puede desbaratar ese discurso. Entonces, obviamente, las medidas que hay que aplicar, principalmente en el tema del gasto de gobierno, para reducir este déficit, para empezar a generar divisas nuevamente, es uno de los aspectos principales que tienen que considerar todos los candidatos al momento de generar estos planes de gobierno. Obviamente se habla mucho de apoyo económico de organismos internacionales, también hay que considerarlo para lograr esta estabilización en la economía ante la ausencia de dólares. Sin embargo, hay que tener también en cuenta una variable muy importante, que es el endeudamiento externo, que tenemos ya prácticamente en un nivel bastante elevado. Obviamente la calificación, la situación país que tenemos hoy en día no nos pone en un muy buen lugar para las características de los préstamos que podríamos adquirir. Entonces, obviamente, eso va a jugar un papel muy importante al momento de plantear los planes de gobierno y las propuestas económicas, pero deben ir ligados a ese entorno para lograr estabilizar en un principio la economía. Como mencionaba, las medidas pueden ser de shock, el mercado puede reaccionar, va a haber población que se va a ver mucho más afectada que otra, pero inicialmente va a ser necesario para lograr estabilizar y lograr un camino en un mediano y un largo plazo.
Bien, análisis completo de la encuesta nacional en términos económicos y políticos. Agradecemos por este contacto precisamente a Mariana en Cochabamba, a César en La Paz y a nuestros invitados especiales que nos han acompañado en esta oportunidad, doctor William Herrera, Franklin Pareja y también el economista Francisco Terán. Muchísimas gracias. Este ha sido el Contacto Nacional.